Taira Alarcón tiene 29 años, vive en la comuna de Santiago y es egresada en Antropología Social. Pronto defenderá su tesis para obtener el grado. Tiene estudios en pensamiento crítico latinoamericano y ecofeminismo, y como investigadora participa en un colectivo de estudios políticos ambientales. Además, ha trabajado en el Núcleo de Estudios de Conflictos Socioambientales y en el Instituto Nacional de Estadísticas. En el año 2022 se unió al MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Hoy es una de las voceras de la organización. En ella, diversas comunidades se articulan para defender los territorios frente a los intereses extractivistas. Pero este viaje recién comienza. Acompáñanos a escuchar en este episodio a Taira Alarcón. Taira recuerda que su activismo comenzó en las calles. Ahí en el Alto Maipo, creo que ahí fue como algo icónico y me acuerdo de que terminé, pero mojadísima por el guanaco. Y después yo creo que ya más grande, ya más en la universidad, siempre fui bien reacia a militar en partidos políticos. Entonces nunca me quise involucrar en un partido político a pesar de que me gustaba parte política, pero nunca quise. Entonces llegué al MAT buscando práctica profesional de antropología y me gustó mucho el rollo que tiraban. Me gustaba mucho la defensa, que partiendo de que no somos un partido político, es un movimiento, que ahí me enganché. Creo que ahí fue como más mi despertar. Igual siempre hubieron como temas que me encantan los animales. Por ejemplo, soy vegetariana hace un montón de tiempo, pero nunca me identifiqué como una ecologista. Pero ahora creo que ha sido como más de los estudios y desde que me involucré al MAT ha habido más un sentir y un compromiso más con la lucha ecológica. Igual yo me acuerdo que cuando recién me metí con el MAT y empecé con esta onda como más ecológica, una amiga me dijo, oye amiga, tan dura la lucha que elegiste, como la ecología es como la más... Igual es cierto. El panorama, aunque intento no ser tan fatalista en mi vida diaria, se hagan bastante feo. El TPP-11, que con el tema de, que se del agua y la escasez hídrica, leyes que está cada vez pegando en más lugares, empeorar la tenemos un montón de zonas de sacrificio. En Latinoamérica, ¿no? Es una de las regiones del mundo donde más amenazados creo que y amenazados están los defensores. Hay que darles. El movimiento por el agua y los territorios, cuenta Taira, se originó al calor de las luchas por el agua. Somos uno de los pocos países que el agua es privada. Dentro de hartas luchas y organizaciones se juntaban el Día del Agua para hacer unas marchas. Y llegó una instancia, más o menos hace 11 años, que ya decidieron unirse, que eran diferentes organizaciones y movimientos sociales, pero muy autónomos, que solamente tenían esto en común, que era derrocar el Código de Aguas, hasta desde 1981 creo. Bueno, ahí nace el MAT. Es un conjunto de organizaciones, componemos un movimiento social, intentamos ser lo más internacional posible con respecto a nuestras propuestas, con respecto a la ecología y los derechos de la naturaleza. Nos componemos desde Arica hasta, ojalá Punta Arenas, todavía no llegamos a Punta Arenas, pero estamos hasta Chiloé y también tenemos compañeras y compañeros de Arica. Las organizaciones luchan por la defensa de su espacio, territorio, como desde el MAT proponemos igual esos conceptos. Es como una especie como de tejido o de unión que nos vamos ahí apañando, acompañando, resistiendo. Intentamos obviamente no solamente por redes sociales, sino que también llegar a los lugares donde están pasando los conflictos, asesorarnos también con personas igual desde el ámbito como más del derecho, que es súper importante, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos como un horizonte en común que es la desprivatización del agua, pero también la lucha de los territorios, la defensa desde una mirada desde la ecología política crítica, desde un feminismo comunitario decolonial, hablando más desde composición de la naturaleza, desde la Yayala, con las comunidades indígenas, pueblos originarios, entonces respetando también que tienen una cosmovisión muy distinta a la que tenemos como sociedad capitalista, un poquito más rápida. Entonces igual ahí hay una dicotomía en donde se ve la naturaleza de diferente forma como un entorno
más integrado. Chile está viviendo una de las sequías más largas de su historia, pero aquí el agua no es solo un recurso escaso, es una propiedad privada. Desde los años 80, y promulgado en plena dictadura de Pinochet, el Código de Aguas permite que empresas agrícolas, mineras y eléctricas controlen gran parte del agua, mientras comunidades rurales ven cómo sus ríos se secan. Reformas recientes buscan cambiar las reglas, pero ¿qué significa vivir en un país donde el agua tiene dueño? Hoy, puras malas noticias, porque muchas personas y bueno, los territorios en sí están devastados y con carros aljibe por el tema de privatización del agua que está regido por el Código de Aguas que está implementado, si es que no mal me equivoco, en 1981. Sí. Dentro de la dictadura se creó todo este Código de Agua que rige por derechos de agua. Ciertas personas tienen derechos privados de ríos, cuencas y los van destinando para sus intereses privados, que eso va beneficiando a las grandes empresas y dejando a las personas de los territorios mayormente precarizadas y sin agua, donde igual les dejan carros aljibe, pero al final es un negocio por donde tú lo mires. No estás pagando igual el agua que sale por el grifo, no la puedes beber porque está completamente llena de minerales, contaminada. Entonces te venden, pasan carros aljibe, no sé si los conoces, sí, pasan por estas pequeñas comunas y las venden. Entonces prácticamente es por los derechos de agua. En algún momento soñamos en esta nueva constitución que iba a haber, y que tenía esa característica que iba a despenalizar la privatización del agua y la iba a dejar libre y como un bien común inapropiable para todas las personas y otras especies también. Todo este paradigma estaba a punto de cambiar. La nueva Constitución, que proponía el agua como un derecho, fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Las esperanzas de muchos y muchas se desmoronaron. La crisis hídrica sigue golpeando al país. Uy, igual tenemos un decálogo muy bello que lo pueden ver, son 10 propuestas más o menos, no me acuerdo de todas, pero una es la desprivatización del agua, velar por los derechos de la naturaleza, que es bien complejo igual entenderlo quizás, porque cuando hablamos de naturaleza no hablamos solamente como del paisaje o el turismo o solamente de nosotros como especie humana, sino que es integrarnos y respetarnos a todos como un entorno con los animales, respetando los ciclos. Pero la propuesta de la primera convención fue bien esperanzador para el MAT. Tuvimos convencionales, gran parte de la propuesta venía también desde el movimiento. Cuando empezó el estallido social, empezaron los cabildos por el agua, que se empezaron a hacer a nivel territorial. Como MAT coincidió, creo que no sé si fue el mismo 18 o un día antes, que se empezaron a crear estos pequeños cabildos y en donde se empezaron a hablar de estas nuevas propuestas, de qué queremos, para dónde nos queremos dirigir, y varias de esas propuestas llegaron a ese borrador. Ahora es bien difícil ver como un horizonte como desde de la institucionalidad. Y hemos intentado retomar cabildos, las partes como más territoriales, la educación popular, un poco como a los inicios, porque fue un golpe bien duro, no solamente como para nosotros, sino que para todos los movimientos sociales que por primera vez, no con un partido político, estábamos llegando con nuestras incidencias como los derechos de la naturaleza, la justicia climática. Nosotros y nosotras decíamos como que, en verdad, estas personas que están aprobando esto como que no la han leído bien. Convencionales que eran muy de derecha y que velaban mucho por los derechos de las empresas, de las mineras. Entonces decíamos, uy, están aquí aprobando esto, como que era un poco como descabellado, pero lindo, pero era como, no lo sabemos. Fue una ilusión bien bonita y pensamos que desde ahí hay que empezar de nuevo, como ese es que sea el piso. Hace una década que el agua escasea en Chile y con ella la esperanza de que todo siga igual. Los ríos se agotan, los acuíferos se secan y en los territorios la lucha por el agua se convierte en una guerra desigual. Bueno, tiene que ver mucho con la privatización del agua, pero también tiene que ver con que los derechos y para dónde se va distribuyendo el agua es hacia empresas mineras, de agronegocio, estas industrias enormes de palta. Por ejemplo, en Paine hay una lucha
hasta el día de hoy muy activa con el río Aconcagua, creo. Claro, ahora ya no corre agua. Ya no hay agua, el río está completamente seco, a pesar de que hay lluvias y este año igual han habido más lluvias que quizás el año pasado. Es una lucha constante en donde las personas tienen que literalmente ver sus ganados, sus cultivos morir porque tienen a Monsanto, esta enorme industria, agroindustria aquí al lado, que aparte de que se roba todo el agua, genera una contaminación también con los pesticidas a la misma comunidad que está ahí, que tiene que transitar también por donde están todos estos monocultivos. Entonces puede haber un poco de cambio climático, quizás en cierto aspecto, pero al menos lo que sucede aquí en Chile es por un tema de que se están robando los bienes comunes inapropiables. Claro, puede haber un avance desde como del cambio climático, pero que ha sido igual exacerbado con la contaminación de todas estas industrias y que nosotros igual decimos, no, igual es complejo porque ahora está todo, no sé, muy con las tecnologías y todo en un mundo que tiene teléfonos, ¿cachai? Igual es complejo ver una situación donde estás criticando a la minera, por ejemplo, y en donde igual uno igual ocupa ciertas tecnologías, ¿cachai? Pero es terrible cuando tú vas a esos lugares al norte de Chile, donde están las mineras, en Antofagasta, donde tienes desaladoras, en donde prefieren entregar el agua desalada a las personas porque sale más barato que ocupar el agua desalada para la minera, porque está tan arriba y sale tan caro llevarla, porque hay agua potable y el agua potable la ocupa la minera, no las personas que viven en Antofagasta. Y así en el norte o, por ejemplo, en el sur, las hidroeléctricas, ¿cachai? Por ejemplo, un concepto que desde el MAT ocupamos mucho para darle lugar a todas estas salidas un poco desde el ecologismo verde, que nosotros le llamamos falsas soluciones. Es complejo porque está la energía eólica, que viene como a solucionar un poco este tema de la energía, pero las personas que habitan en esos lugares, o sea, tienen estos molinos enormes con un ruido horrible y están ahí y el impacto también de tener, porque les dicen parques y uno, no sé si a ti te pasa cuando te dicen un parque, tú pensás, no sé, en Fantasilandia, algo más entretenido, pero ocupan estos términos como para hacerlo ver como más amigable, no lo sé, pero son igual de invasivos, ocupan hectáreas. Entonces igual es complejo. Entonces, claro, uno puede pensar que hay cambio climático, sí puede, pero lo que estamos viendo ahora es, o sea, un extractivismo desbordante y a pasos agigantados, al menos aquí en Chile. En el norte, por ejemplo, hay comunidades que, aparte de que no tienen agua, territorios se vuelven muy inseguros. La minera está ligado a una masculinización de los territorios y quizás como doble vida de estoy arriba 15 días y bajo con mucho dinero porque los sueldos son muy grandes y vienen a gastar dinero en, no sé, lugares nocturnos, un patriarcado muy marcado en esos lugares. Entonces hacen que las poblaciones más jóvenes vengan a la ciudad, o también por escasez hídrica, donde ya no puedes mantenerte en un lugar porque los animales se te mueren, las plantas se te mueren, entonces tienes que moverte, sí o sí. En Latinoamérica, las mujeres han sido históricas defensoras del agua, de los recursos, de la vida. Son las más expuestas a la escasez y a menudo cargan con la responsabilidad de conseguir agua para sus familias. Acá, las mujeres siempre han alzado sus voces frente a las injusticias. Tesis se basa en eso, más en extractivismo y violencia de género, pero que tiene que ver con que las mujeres son las que más afectadas se ven. La masculinización, por ejemplo, de los territorios, son las más afectadas, las más vulneradas. Violencia de género hacia las mujeres y disidencias también las estadísticas son pero altísimas. Bueno, la prostitución también se ve mucho en esos lugares y en donde aparecen chiquillas desaparecidas, por ejemplo, en Calama, en Copiapó, y los piques mineros se utilizan muchas veces para esconder mujeres. Entonces, igual es compleja la situación, quizás no tanto como desde el agua,
o desde la escasez hídrica, pero sí se ve más afectado en las mujeres, en donde están en un lugar un poco abandonado y que está solamente ahí la minera principalmente. Entonces creo que el feminismo y el patriarcado y la lucha que tienen las mujeres quizás no se sienten como reflejadas por el feminismo en sí, pero van resistiendo de una forma constante todos los días. Que se me ocurre igual, por ejemplo, en Paine, es un lugar rural, pero que está dentro de la región metropolitana. Por ejemplo, las escuelas de educación popular, la resistencia que hay, por ejemplo, con la lucha del río, limpiar el río, limpiar los canales. Por lo general, son las mujeres las que hacen esa lucha. Y igual acompañado de niñeces, pero por lo general esas luchas se ven reflejadas en las mujeres y son las que notan más la diferencia, al menos en ciertos aspectos de que tienen que, no sé, ver un poco la economía de la familia. Y en Paine, el CAC de Paine, que ha hecho una resistencia muy bonita en torno también al cuidado de la semilla, porque Monsanto no solamente viene con el agronegocio instalado ya en sí con árboles, sino que también tienen un banco de semillas, se deja atrás toda una tradición, porque lo que comemos es completamente distinto a lo que puede ser de una semilla tradicional. Monsanto viene con esta semilla modificada genéticamente, con un montón de pesticidas. Ahí las que se encargan de cuidar y de traspasar ese conocimiento son las mujeres. Son las mujeres que están ahí resistiendo día a día y que se preocupan de cosechar y de cuidar esas semillas y hacerle un poco ahí la resistencia a la empresa grande que la tienen literalmente a un par de cuadras. Defender el medio ambiente en Latinoamérica es una tarea peligrosa. Según cifras recientes, más de 200 defensores ambientales fueron asesinados en 2022. La mayoría de ellos eran indígenas o campesinos. La violencia crece, mientras los recursos naturales siguen siendo saqueados. Ellos, y sobre todo ellas, siguen luchando por lo que queda. Que llegan denuncias, persecuciones políticas, hackear teléfonos, conversaciones, saber dónde estudian hijos, hijas, o que mandan cartas a las casas. Yo sé dónde tú trabajas. Bueno, al menos desde el MAT intentamos apañarnos mucho, cuidarnos mucho, intentamos apañarnos mucho porque han habido muchas mujeres principalmente que han sido asesinadas, como Macarena Valdés. Aquí en Chile... Bueno, en estos momentos se me vino a la mente ahí La Negra, que fue una gran defensora de la naturaleza aquí en el territorio, pero fue una gran defensora activista. Estuvo aquí en Chile, sido colgada en su casa en el 2016. Bueno, intentaron pasar el asesinato por suicidio. Pero ella hace mucho tiempo que recibe amenazas por parte de las empresas extractivas, en donde había una defensa en contra de la instalación de una hidroeléctrica en el sur de Chile. Y en base a esa defensa que fue parte hace mucho tiempo, estuvo ahí poniendo el cuerpo, la energía, todo, y la mataron. La mataron, hasta el día de hoy no hay justicia, entonces en base también a la defensa de su territorio, porque ella decía esto me quita vida también. Y creo que hoy en día, al menos en Chile o en Latinoamérica, está difícil el escenario político para las mujeres. Poder hablar libremente, expresarnos, siempre nos han intentado callar, entonces creo que igual ahí ha sido una lucha constante, y porque también a veces no se entiende, que es también algo que intentamos hacer desde el MAT, ligar las consecuencias del extractivismo que igual repercuten en las mujeres, niñeces y disidencias. Pero creo que con las chiquillas intentamos ahí darnos apañe, omitir un poco ciertos comentarios y seguir en nuestra lucha, tener los objetivos claros, no perder el foco y seguir hasta... Yo creo que una vez que se mete en estos ámbitos, en esta lucha, creo que es algo como de por vida. Taira persiste en la defensa del agua y de los territorios. Trata de vencer al pesimismo. Para enfrentar la crisis, dice, hay que ser valientes y unir fuerzas para resistir.
que hay que ser valiente, hay que tener ahí una coraza bien, bien fuerte, aunque nos traten de idealistas, de hippie, de un montón de otros términos. Creo que la defensa por los territorios, por los bienes comunes, por la naturaleza, los animales y por seguir aquí en este hermoso planeta Tierra, creo que hay que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que hacerse cargo, creo que las pequeñeces, por ejemplo, del reciclaje, quizás ir donde la señora del barrio en una cooperativa, comprar más en estos negocios, no sé si negocios, pero estos lugares más alternativos. Creo que eso es ya un inicio, es un gran cambio cuando uno tiene una buena red de apoyo, y por lo general yo en el MAT la he sentido mucho con las chiquillas y los chiquillos también. Nos apañamos mucho en la defensa porque de repente decimos, ¡ay! Puras derrotas, pero como que no, hay que darle por esto mismo, porque de repente, no sé, una mujer o estudiante o quien sea, de repente dice, oye, ¿estaré loca? ¿Estaré yo sola en esto? ¿Cachai? Como que seré yo la única que ve que el agua sea privada está mal, ¿cachai? Como que estas pequeñas injusticias y tú decís, "Uy, estaré sola en esto", y de repente te encontré con gente y decís, no, ¿sabéis que en verdad no soy la única? Hay más gente que también está luchando por esto, y que el miedo no sea un impedimento para querer una vida mejor, y sobre todo para las niñeces que vienen, que creo que el panorama, aunque intento no ser tan fatalista en mi vida diaria, se ve igual bastante feo, al menos aquí en Chile, con el tema del agua y la escasez hídrica que está cada vez pegando en más lugares. O sea, tenemos un montón de zonas de sacrificio en Puchuncaví y gente que no tiene agua. Entonces creo que ser valiente y asumirlo, hay que darle, sí, todo el rato. Voces Soberanas es un podcast producido por El Soberano y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. La producción y realización de entrevistas estuvo a cargo de Clara González y la postproducción por Ariel Flores. La producción ejecutiva fue realizada por Paula Sánchez y Ana Arriagada. Agradecemos al Centro Cultural de España por la disposición de sus instalaciones. La música es de Nano Stern con su canción Pasa el Tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales como @elsoberano_org y en todas las plataformas de audio para saber cuándo subimos un nuevo episodio.